Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos sean todos a este programa de los lunes, transmitiendo desde Caldero Radio. Ya saben, las redes sociales son Caldero Radio y está en pues todas las plataformas, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ahí pueden encontrar nuestro programa y todos los demás. Y bueno, un lunes de salud mental que tenemos otro tema interesante. Tenemos a una invitada que ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero que siempre nos da información súper valiosa y que además hoy vamos a hablar de una etapa de la vida que creo que no hemos abordado tanto, ¿no? Entonces creo que es interesante y es relevante escuchar otros tips, ¿no? Y cosas que podemos hacer para enfrentar la adolescencia de nuestros hijos. Y pues bueno, les recuerdo nuestras redes sociales personales, que son Yolanda Vadillo Magallán Psicología y Psicología Hoy MX. Y bueno, pues estamos contentas de que estén aquí con nosotros. Recuerden, el programa se llama ¿Por qué nadie lo dijo? Y pues podemos ir empezando si quieren. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Hola, creo que lo más importante antes de empezar es que estamos juntas de nuevo. Sí. Aplausos. Lo logramos. Si se estaban acostumbrando a verla a ella y luego a mí por separado, ya no va a pasar. Exacto. ¿No? Procuraremos dentro de lo posible. Exacto. Esto que no se trata suceda. de dos, pero a veces, pues bueno, pasan cosas que no lo permiten. Pero bueno, pues bienvenidos. Bienvenidas, bienvenides, así como dices, a este programa muy bonito de lunes, en el que hoy creo que vamos a hablar de algo distinto. Porque fíjate que no hemos hablado tanto como de la parte de adolescencia y me parece bien interesante. Justo yo el sábado, grabé un podcast para después se los voy a compartir, pero es para una plataforma, ya no sé ni cómo se dice, pero bueno, está enfocada como a género de niñas y adolescentes. Okay. Y me invitaron con el tema de autoestima en adolescencia. Muy bien. Y la verdad es que en la búsqueda de esto me pareció súper interesante ver cómo pues ha cambiado completamente la construcción de la autoestima en la adolescencia actual. Sí. Y veíamos todo el tema de redes sociales y cómo está influyendo en que ellos vayan creando y un montón de su cosas. identidad y tal. Y bueno, que es una etapa, pues... De por sí muy compleja. Sí, compleja cerebralmente. ¿Sí? Y eso lo hace que bueno, haya tantos caminos y que mamás y papás también se sientan súper desorientados de cómo, porque ellos también están ansiosos y así. Sí. Qué bueno que vamos a hablar hoy de la bonita etapa de la adolescencia, en donde sí somos bien rebeldes. Sí, pero bueno, es en la búsqueda. Tú no fuiste tan rebelde. Pues pregúntale a mi mamá y verás qué te dice. Bueno, eso puede ser. Pero bueno, por eso el día de hoy tenemos como invitada para hablar de este tema, porque vamos a hablar de cuestiones de crianza. No como sí en la etapa de adolescencia, pero que nos puede ayudar para hacerlo pues mucho más positivo y llevadero. Ella es Angélica Buchan y ya nos ha acompañado. Angélica tiene más de 15 años de experiencia en desarrollar e implementar proyectos en atención psicológica infantil y de adolescentes. Exacto. Además de que, bueno, hace muchos programas de capacitación para maestros, ¿no? Está enfocada mucho en el tema de disciplina positiva, que a mí me encanta. De hecho, Angélica nos acaba de dar un taller bien interesante. Y bueno, pues bienvenida, Angélica, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Angie, por siempre de estar dispuesta a compartir tus conocimientos con los demás. Muchas gracias por tomarte el tiempo para estar hoy con nosotras. Yo encantada, muchas gracias. Pues sí, como decíamos, pues vamos a hablar de algunas de las claves, ¿no? Para una crianza mucho más consciente y sobre todo positiva en una etapa compleja como la adolescencia. Así que, pues ¿por dónde quieres empezar, Angie? Bueno, pues de entrada creo que hay muchas creencias en relación a esta etapa, ¿no? Unas creencias tienen que ver, por ejemplo, con que todo se le achaca a las hormonas. Ajá. Cuando en realidad, ¿no? Va más allá de un tema hormonal. O sea, es una etapa en donde se viven muchos cambios
y me quisiera enfocar principalmente en estos cambios del desarrollo cerebral, porque de ahí parten un montón de cosas, ¿no? También otra de las ideas que creo que normalmente vemos en esta etapa es la rebeldía, ¿no? Es que ya se nos salieron del huacal los chavos. Y bueno, todo eso tiene una raíz, ¿no? Hablando un poco desde el comportamiento, digamos, pensando o imaginando que tenemos frente a nosotros un iceberg, el comportamiento y esta rebeldía y esto que muchas veces vemos a los adolescentes impulsivos, tomando decisiones a veces hasta de riesgo, quisiera que nos lo imagináramos que es la punta del iceberg. Y hoy me gustaría junto con ustedes profundizar, ¿no? Echarnos un clavado de buzo y meternos al mar para descubrir cuál es la raíz de todo este tipo de comportamientos o de actitudes que tienen que ver precisamente con el desarrollo cerebral. Exacto, porque creo que es lo que dices, ¿no? De alguna manera, como que hay muchas ideas estereotipadas de de qué es la adolescencia, ¿no? Y de qué es lo que se espera del adolescente, pero también como que de alguna forma creo que la idea y la sensación es, bueno, no puedo hacer nada, es adolescente y bueno, así es, ¿no? Y así es, y así va a ser y ya se le quitará. Cuando creo que en realidad es un proceso de aprendizaje tanto para las personas que están criando como para el mismo adolescente, que podrían hacerlo más fácil, ¿no? O sea, que podría ser fácil para los papás, pero también para el adolescente no sentirse, no tener esta sensación a veces de no ser escuchado, o a veces de no ser comprendido, o también esta otra parte de no sé qué hacer y no puedo controlar mis impulsos, porque como dices, ¿no? A veces no es tanto de voluntad, pero si lo entendemos, pues da una sensación de que te permite gestionarlo de otra forma. Exacto, sí, y eso sería la finalidad del día de hoy, entender un poco más a detalle esta etapa desde el desarrollo y justo para tener también como las claves de cómo intervenir, de empatizar, y yo es algo que también hago muchísimo con los consultantes adolescentes, ¿no? Que ellos también entiendan un poco de qué va su etapa en la que están viviendo, porque entonces también les permite transitarlo desde otro lugar, un poco más compasivamente. Sí, y además yo sí creo que lo hemos también un poco como estereotipado, ¿no? Yo ahora oigo a muchísima gente así de, no, adolescencia, no, pues viene de adolecer, ¿no? Y de como dolor, o sea, ya parece que es una tragedia, ¿no? La adolescencia, yo siento que antes no había como tanto esa percepción de esa etapa de vida, que si bien no era fácil, tampoco había pues sí, como que tantos estigmas alrededor de los adolescentes, ¿no? Uy, no, están hormonales, son insoportables, son rebeldes, o sea, sí, pero también son increíbles. Sí. También me parece, a mí dar clases a adolescentes es una de las cosas más padres que me han pasado, la verdad. Pero sí hay que saber cómo por dónde llegar. Hay que saber. Bueno, pues de entrada quisiera decir que es una etapa, es un puente a la adultez, es decir, el puente va de la infancia hacia la adultez. Entonces, en este tránsito, ¿no? Para justo pasar a la vida adulta, implican muchos cambios, implican muchos retos, y yo pienso que es la gran oportunidad que tenemos, ¿no? Para lo que no se hizo en la infancia o lo que sí se hizo, potencializarlo y fortalecerlo en esta etapa, justo para poder acompañarlos y que lleguen a ser adultos, yo diría desde este lugar, con una salud mental, ¿no? Lo mejor posible. Y entonces, implica, sí, definitivamente muchos cambios, entre ellos la cuestión hormonal, la física, ¿no? O sea, cambia su composición física, se va cambiando, en algunos más rápido que en otros, ¿no? Pero también cambia sus estados de ánimo, por ejemplo, su nivel de energía, la forma en cómo toman decisiones, sus actitudes, ¿no? Toda esta parte que tiene que ver con la cuestión psicológica. Y desde ese lugar,
yo diría que una de las características es que tienen la necesidad de salir de su zona de confort. Porque si bien miramos la infancia, en la infancia estamos, digo, si todo sale bien, sostenidos por mamá y papá. Muy apapachados, ¿no? Sí, como que todo el tiempo, ¿no? Pues es que es un niño, ¿no? Es una niña, la relación con mamá y papá pues es estrecha, ¿no? Los cuidados son como todavía más, somos como más dependientes. Sin embargo, en la adolescencia, biológicamente estamos programados para la individualización, esta separación, ¿no? No es que se rompe el vínculo, simplemente nos vamos separando de nuestro núcleo familiar para poder justamente ir descubriendo nuestras propias características como individuo. Angie, ponos también, te voy a interrumpir rapidísimo, porque sé que ha cambiado con los años este como corte. ¿De qué año a qué año estamos hablando? ¿Cuántos años tendrían los chavos? Es que también ahí va otro tema que creo que sigue todavía en debate, pero hay algunos autores, ¿no? que han estado como muy metidos en estudiar esta etapa de desarrollo, que ya nos dicen que las niñas inicia la adolescencia temprana, así se le nombra ahora, a los 9 años. Okay. Y los niños entre 10 y 11. Porque también biológicamente, físicamente, hemos evolucionado en ese sentido, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, bueno, todavía está este término de la pubertad, ¿no? Pero en la pubertad, o sea, nos íbamos, por ejemplo, en relación a los años académicos, pues decíamos, pues como por ahí de sexto de primaria. ¿No? Sí. Pero, pues justo como la manera en cómo ha evolucionado nuestra especie es que nos hemos venido como adelantando un poquito, ¿no? Por ejemplo, la menarquia para las niñas ahorita ya está llegando entre los 8 o 9 años en algunas de ellas, ¿no? Y entonces eso hace que tenga una implicación física y emocional precisamente. Entonces, estas chicas, y yo en muchos casos veo que sí ya, o sea, se ven como mucho más grandes, ¿no? Tienen como características físicas. Características físicas, ¿no? Puede ser por físicas, por la vestimenta, pero sí a mí me pareció curioso como ver niñas, ¿no? Sobre todo, digo niños también, pero que se ven mucho más grandes, ¿no? Que presentan ya estas conductas, sí como de adolescente, que nosotros igual como por los 13, ¿no? Ya. Sí, a nosotros todavía yo creo que nos tocó justo entrando a la secundaria como ya es adolescente, ¿no? Pero sí, y fíjate, ahorita que decías esta perspectiva que tenemos, ¿no? O sea, solamente de mirar a los chavos de esta edad, también creo que el entorno ha implicado mucho, ¿no? Acceso a lo mejor, ¿no? A ciertos contenidos, a aperturarse a temas que a lo mejor, híjole, ya me voy a sonar como a la tía, pero en que en nuestros tiempos no tenemos acceso a ello, ¿no? Y eso también va a implicar, por supuesto, a una sobreestimulación. Claro. ¿No? Que los lleva en algunos temas también a adelantarse, digamos así, ¿no? Porque también si valoramos o ponemos en la balanza, ¿no? La madurez, ¿no? Con todos los estímulos, todo lo que están viviendo, sí se nos desbalancea muchísimo. Y eso también es importante mirarlo, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, en consulta, yo luego escucho a los papás, ¿no? En donde se expresan de sus hijos como si fueran grandes, ¿no? No es que ya es muy grande. Y sí, o sea, físicamente son niños altos, ¿no? Que su apariencia ya es como de no sé, como años más adelantado, pero sus actitudes, su madurez emocional va a la par a su edad cronológica. Entonces, esa perspectiva creo que también va a ir implicada en la forma en cómo miramos a nuestro o a nuestra adolescente.
De acuerdo. Pero ahora sí, como que regresando un poquito, ¿cuáles serían los retos, Angie, como más claves o qué es lo, pues sí, los retos o los objetivos o qué es lo que busca un adolescente? Ok, miren, yo les decía que por naturaleza es esta cuestión como de necesidad de salir de la zona de confort. Y eso implica, híjole, muchos retos para los cuales a veces nadie está preparado, ¿no? Este, uno de ellos es esta cuestión como de la autonomía. Bueno, voy a puntualizar, miren, hay 4 necesidades, ¿no? Quisiera como englobarlas, o sea, hay muchas necesidades, pero quisiera englobarlas en 4 necesidades como básicas para esta etapa. Y la primera, que es que coincidimos en cualquier etapa en la que estemos, que es la sensación de seguridad, porque así lo requiere nuestro cerebro, por desarrollo, por una necesidad de supervivencia, necesitamos sentirnos seguros. La siguiente, que sí corresponde un poquito más a esta etapa, es la de la autonomía. Y esta autonomía nos permite, digamos que de acuerdo a nuestra infancia, nos permite tener la fortaleza y la seguridad, confianza, para poder decidir y tomar riesgos, entre comillas, ¿no? Para decir, esto lo puedo hacer por mí solo, o sea, por mí, ¿no? Con mis capacidades. No todos lo logran hacer desde este lugar. Y eso a veces puede ser como un reto, ¿no? Okay. Por una cuestión a lo mejor de sobreprotección o al contrario, ¿no? De estos que a Sí, veces... de abandono. De abandono o de empujarlo a tú puedes hacerlo solo, ya estás grande, ¿no? Fíjense, y entonces desde este lugar hay a veces una sensación de las personas adolescentes como nadie me comprende, porque efectivamente esa es la sensación que ellos les genera desde el hecho de estoy afrontando este reto y nadie ve que de veras está siendo un reto para mí, o que yo puedo solo, o que lo estoy intentando, ¿no? Porque desde la mirada del adulto a veces pues está esta cuestión, ya les decía, como desde la sobreprotección o del empuje para que lo haga por sí solo. A veces está la crítica, ¿no? De cómo lo está haciendo, este esfuerzo que está teniendo para afrontar ese reto a veces no es bien visto por los adultos. Y fíjense, en la infancia, ya les decía, como que todo tiene que ver con mamá, con papá, con los vínculos primarios, y ahí es en donde nos sentimos cuidados y protegidos. Pero al hacer este ejercicio de individualización, digamos que la importancia en el vínculo que le vamos a dar va a ser entre los pares. Y ahí va entonces una necesidad más, que es el sentido de pertenencia. El sentir que soy visto, no nada más por mamá y papá. Es más, ya no necesito la mirada y la aprobación de mamá y papá. Sí, hay que avisarles a los papás que no se sientan de veras, pero sí creo que es importante que un papá de adolescente sepa que sí va a pasar a segundo plano. Sí, pero por supuesto, y ¿no? Que es lo esperado y que es lo saludable y que es lo normal, ¿no? Exacto. O sea, sí, que es totalmente... Digo, por un ratito, luego ya se pone bien. Fíjense, una de mis maestras daba este ejemplo para poder explicarle a los papás de cómo hay que estar y ser para nuestros adolescentes. Y ella decía que es como el sol, ¿no? Cálidos, pero con tu distancia. O sea, como que permitir, ¿no? Este ejercicio de la individualización, de la autonomía, de que ahora conecte y se vincule e interactúe entre los pares, pero aún así yo estoy aquí cálida, ¿no? O sea, cálida, sosteniéndote, de alguna manera como echándote el ojo, ¿no? Para que cuando necesites del calor de hogar puedas venir y aquí voy a estar, ¿no? O sea, como si yo estoy muy cerca, se quema la relación, digamos, ¿no? Es demasiado agobiante. Entonces, bueno, y justo es eso, o sea, ese es otro reto, otra necesidad de pertenecer, pero también implica un reto porque
Aquí a veces, en esta cuestión como del sentido de pertenencia, necesito aceptación. Ujú. Y en esta aceptación, a veces es en donde los chicos pueden llegar a tener o cometer ciertos errores, ¿no? Porque justo por la necesidad de pertenecer, digo que sí a algo que va en contra de lo que genuinamente yo quiero. Ujú. Sí, 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 porque Entonces, por esta idea de esto es lo que me está, entre comillas, exigiendo el grupo, ¿no? Tengo que hacerlo. A veces es ahí donde hay un choque entre lo que sí quiero y lo que me están exigiendo, ¿no? exacto. Ujú. Sí, como dices, están saliendo de su zona de confort y lo que tienen ganas, pues es justamente de experimentar Claro, otras cosas. claro. Entonces, si pertenecer al grupo implica drogarme, ¿no? Yo qué sé, o sea, o Sacar hacer malas una, calificaciones. claro, Ajá. pues igual y pruebo, ¿no? Ujú. Veo cómo me va y si la paso bien y creo que Sí, por ahí, ¿no? sí. Y fíjense, estas necesidades que les he mencionado como que van una con otra, ¿no? O sea, seguridad, ¿no? El hecho de yo sentir que pertenezco, eso me va a dar seguridad, ¿no? Ujú. La otra, por ejemplo, la de autonomía, que bien decías, Yolanda, se trata también de una exploración. Si nos vamos desde una teoría del vínculo, ¿no? Nos dice que necesito primero tener como la fortaleza, la nutrición emocional, saber que tengo como un vínculo seguro, ¿no? Para poder tomar la fuerza de ahí y poder salir a explorar. Y en esta exploración, pues a veces también reta un poco la autoridad, ¿no? Porque va a ir muchas veces en contra de las reglas, ¿no? En contra de lo que uno esperaría como papá. Es importante entonces dar las pautas como puedes explorar, ¿no? Pero cuando suceda esto, ahí paras, ¿no? O cuando tú, o sea, no sé, por ejemplo, una de las reglas que yo recomiendo a la hora de ya hacer esta interacción, de se va a ir a la fiesta, ¿no? Porque sabemos que, pues, obviamente, ¿no? Va a haber ciertos riesgos, pero también tiene la necesidad, ya decíamos, de pertenecer. Y solamente va a poder pertenecer si interactúa, si él está presente. Unos papás me decían, es que cada vez que dejamos salir, ¿no? De fiesta a nuestra hija, o sea, hace algo indebido. Entonces, mejor ya Que no, no vaya. ¿no? Claro. Mejor que se quede en casa. Pero esa no es la solución, porque tiene Pero que esa salir, no es la solución. ¿no? O sea, tiene que socializar al final. Exacto, Ujú. exacto. Y es que Entonces, justo creo que esa es otra cosa interesante de la adolescencia, ¿no? Que lo que el chavo, la chava descubre es que descubre alternativas para Ujú. solucionar sus Pero también problemas, ¿no? en su interacción con el otro. Claro. Ujú, ujú. exacto. Fíjense, también hace ratito que mencionabas esto de que es una etapa también padrísima, que te gusta mucho, Yolanda, trabajar, o bueno, que disfrutabas mucho trabajar con adolescentes, ¿no? Es una etapa también Sí. de mucha creatividad, o sea, desde los términos saludables, ¿ok? Porque un chavo, ¿no? Que las cosas no están fluyendo bien emocionalmente, se van a coartar justo ciertas habilidades. Mm. Pero normalmente, ¿no? Son chavos creativos, con Sí. iniciativa, con un nivel de energía que de veras ya en la adultez ya se nos fue, ¿no? Este, que va, o sea, tiene como sus pros y sus contras, porque esto mismo se puede ver como impulsivo, como Ajá. brusco, como cómo se le ocurrió, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe esta idea? Pues en la de un adolescente que está Y sí, explorando. también son toscos y también son bruscos porque recordemos que su cuerpo está cambiando, Uh ¿no? -huh, Incluso uh -huh. ellos van hasta como midiendo, Midiendo. ¿no? En el Ujú. caso de los hombres, a veces en cómo abrazan o cómo, ¿no? Sí, sí, Tocan, porque practicando. sí, es un cuerpo nuevo, entonces están hasta viendo cómo funciona, ¿no? Ajá. Hasta dónde. Uh -huh. No sé, ahorita también recuerdo mi propia experiencia.
era como torpe, o sea, las cosas se me caían, ¿no? Todo derramaba, siempre terminaba manchada de la ropa, porque justo, pues es como, habito en este cuerpo, pero mi cuerpo está tan cambiado, se está moviendo a lo mejor más rápido de lo que yo espero, ¿no? Que tengo que hacer como un ejercicio también de adaptación a todo esto, ¿no? Y bueno, la cuarta necesidad es fomentar su identidad. Necesitan fortalecer esta idea de quién soy. Sí. Y tiene que ver mucho con la autonomía, porque la autonomía nos va a permitir justo experimentar, probar, esto sí soy y esto no soy. El sentido de pertenencia también me va a permitir fortalecer esta idea, ¿no? Este autoconcepto. Lo ideal es que no nada más sean los padres, ya les decía, aún así las personas adolescentes necesitan de adultos, ¿no? Que sostengan, que acompañen, pero también respetando justo estas necesidades biológicas. Pero y es que al final justo esto que estás diciendo me parece muy interesante, Angie, porque creo que ahí está el reto de los padres, ¿no? O sea, qué tanto soy el sol, ¿no? Pero a qué distancia tengo que estar, que soy suficientemente protector y atento y pendiente de lo que está pasando mi hijo, que no esté tan lejano como para que se sienta solo y se sienta perdido y yo también no pierda como el rumbo, ¿no? O qué es lo que está haciendo. Creo que ese es un reto bien fuerte para los padres porque encontrar el punto medio me parece bastante complejo. Sí, sí, es complejo en el sentido de que no sabes hasta dónde, ¿no? O sea, y miren, yo creo que algo que veo es que a veces el tema de la comunicación se va coartando. Y un factor que yo creo que implica para bloquear, ¿no? Esta comunicación, yo diría que es a veces la mirada la perspectiva y la mirada que proyectamos, junto con los mensajes que proyectamos, cuando ellos vienen a nosotros y nos comparten algo. La mayoría de los adolescentes es, no le quiero decir a mi mamá porque me va a regañar, porque me va a juzgar, porque me va a criticar, porque se va a escandalizar, porque de todo hace un drama, ¿no? Entonces prefiero no decírselo. Sí, que creo que ahí vienen muchísimos problemas, ¿no? Con esta etapa de vida. Yo pienso como en todo el tema, y lo platicaba el otro día en este podcast, de el tema de la sexualidad, ¿no? También, O sea, ahora claro. existen tantas y tantas opciones, la verdad, que claro, pues ellos están es otro mundo, es otro momento de la historia, ¿no? Decíamos, no, los valores no se perdieron, cambiaron en ciertas cosas, hay mucho más opciones, qué bueno, pero también tenemos que ser responsables de que eso crea mucho más angustia. Y entonces tenemos que crear también y tener papás y mamás más responsables y dejarnos de esta escuela tradicional en donde no se hablaba de la sexualidad. Exacto. Porque, ¿cómo, no? Yo con mi hija, no, o sea, es que empecemos por ahí, o sea, tenemos que hablar con los adolescentes de esto y de lo que les pasa, porque creo que antes era lo que sucedía, o sea, eran temas o cosas tan que no se podían hablar. Sí, que causaban tanto angustia o tanto enojo, tanto Claro, rechazo. que se volvían muy tabú y Ajá. entonces, como tú dices, también el sol, ahorita con el ejemplo del sol pensaba, pues también si te alejas, te enfrías. Exacto. Y la relación entonces también entre los padres y los adolescentes se enfría. Sí. Sí, mire, ahorita que mencionas esto, yo pienso, o sea, desde esta educación sexual, es mejor un día antes que un día después. Sí. Claro. Y pienso que no nada más aplica para el tema del desarrollo sexual y todo lo que implica, porque implica un montón de cosas, ¿no? Sino yo diría que las relaciones de amistad, ¿no? El consumo de, o sea, contenido en internet, sustancias, porque si bien sabemos, hay que aterrizar en el mundo en el que estamos el día de hoy, la sociedad en la que estamos viviendo, va más rápido, ¿no? O sea, todo este contenido, todo este acceso al mundo, digamos, va mucho más rápido que nosotros como adultos.
Y claro, porque nosotros llevábamos un ritmo diferente, ¿no? O sea, como que ahí sí nos ha ganado, ¿no? Todo el acceso yo diría que al mundo, este, más allá de lo que nosotros a lo mejor sabemos, porque, y ahí está otro reto para nosotros, o sea, el hecho de no haberlo tenido cuando lo necesitábamos, ¿no? Y que a lo mejor luego fuimos aprendiendo, pues también hay un poquito de la experiencia, no o sea, nuestro reto es cómo ahora yo se lo digo a mi hijo, a mi hija adolescente, ¿no? Cómo lo aterrizo con ellos. Porque a veces puede tener más contenido o más información ya el adolescente que el propio adulto, sí, con respecto a algún tema. Sí. Pero, sí, sobre todo con el tema del internet, ¿no? Exacto, que tienen el mundo, o sea, nosotros hablamos, no es lo mismo un adolescente que tiene acceso a la pornografía, es un acceso brutal, ¿no? En internet, que hoy ya no es la revistita del puesto. Claro, hoy puedes ver todo lo que quieras en internet. No es lo mismo un adolescente que ve eso y que puede llegar a pensar que eso es la sexualidad, a un adolescente que habla con un papá o con una mamá acerca de eso. Claro. Y para llegar a hablar de los temas delicados o fuertes, ¿no? Necesitamos empezar a hablar de lo irrelevante. Y lo irrelevante, o sea, a veces algo que también llego a escuchar es, por ejemplo, el aspecto físico, ¿no? A veces, ¿cómo te vas a poner esa playera? Ya está toda vieja, ¿no? Entonces yo les diría, o sea, detente, o sea, oye, te encanta esa playera, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo que te encanta de ¿Cómo te conseguimos otra? ¿Cómo te conseguimos otra? ¿No? Entonces, creo que de entrada, mirar desde otra perspectiva, ¿no? O sea, esto, como bien decías, Yolanda, ahorita con este mismo ejemplo del sol, ¿no? O sea, enfría o acoge la relación, ¿no? O sea, la hace cálida o la enfría. Yo creo que ese puede ser como un buen termómetro, una buena manera para decir, es decir, nosotros sí como adultos tenemos la capacidad de detenernos, ¿no? De hacer una pausa y pensar o cuestionar, ¿esto que le voy a decir va a enfriar la relación o me va a acercar para tener este canal de comunicación? Que creo que esto que decías es bien interesante, Angie, y quisiera como retomarlo en cuanto a que nosotros en general, o sea, ¿no? Que aquí estamos hablando de nuestros adolescentes, nosotros predisponemos de alguna manera, ¿no? O nosotros vamos marcando la pauta de qué tanto el otro me puede decir dependiendo de mi reacción, ¿no? Entonces tenemos que estar bien conscientes de cómo es que reaccionamos nosotros a sus conversaciones, a sus preguntas, a sus cuestionamientos, porque si yo me asusto, si yo me enojo, si yo critico, si eso va marcando la pauta de, estos temas no se pueden tocar, estos temas me causan una bronca, estos temas ¿no? O sea, esto no porque la respuesta del otro me dice que tanto yo puedo acercarme con esto. Entonces creo que es otra vez, ¿no? Tenemos que estar bien conscientes de cuál es nuestra respuesta ante las dudas, las preguntas, las iniciativas, ¿no? Que tienen los adolescentes con nosotros, porque sí, ¿no? O sea, habrá cosas que a lo mejor hablemos perfectamente, pero si yo me persino y digo, Jesús bendito, cuando tú vienes a decirme algo que a lo mejor o desconozco o me asusta genuinamente, pues seguramente a la próxima no me lo van a preguntar. Claro. Y hay veces que dicen, ¿no? Y no nada más lo menciono en esta etapa, sino cualquiera, como es que no hay un manual. Y pienso que sí lo hay. Y es justamente la expresión facial, la expresión corporal. Cuando yo le respondí esto o reaccioné de tal manera, también qué cara me hizo, ¿no? ¿Cómo se quedó callado? ¿No? O sea, su cuerpo se tensó o fluyó perfecto y continuamos con la conversación, me siguió contando más. Esa va a ser también la pauta para decir, ok, ahí se cortó la comunicación, ahí ya como que no quiso decirme más. Y la pauta que sigue es la reparación.
Ajá. O sea, mi reacción seguramente, o sea, primero asumo, ¿no? Que tuvo que ver con algo que yo hice, que yo dije, que transmití de alguna manera. Y cuando nosotros lo asumimos, entonces podemos hacernos cargo de ello y podemos otra vez, porque miren, somos la única especie que en esta etapa seguimos viviendo con mamá y con papá, ¿no? Sí. O sea, por un lado es como esta etapa en donde yo les decía, la autonomía, la fuerza, y yo tomo decisiones, ¿no? Y si tú no me escuchas, mamá, papá, ¿qué crees? Me van a escuchar en otro lado. Claro. ¿No? O sea, tengo muchos otros medios, hoy en día, muchos otros medios de que si no es contigo, será con alguien más, aunque sea virtual, ¿no? Pero también ahí está el riesgo de que no sabemos qué acompañamiento, qué respuesta, qué forma va a tener esa relación con el alguien más. Entonces, ya me di cuenta, ¿no? De que a lo mejor cierta reacción o bloqueó la comunicación o ya no me quiso decir más, ¿no? Y entonces nosotros como adultos tenemos esa capacidad de darnos cuenta, de tomar conciencia y llevar a la reparación, ¿sabes? Esto me asusta y puedo hablar un poco también hasta de mi propia historia. Esto me asusta porque los abuelos no me hablaron de esto, ¿no? Claro. Los abuelos, era un tabú y lo fui aprendiendo y en ese aprendizaje cometí muchos errores y por esos errores me asusta y no quisiera que lo vivieras igual. Pero como no quiero que lo vivas igual, pues tú y yo juntos vamos a investigarlo, vamos a ver, ¿no? Porque en el mundo de toda esta información y de acceso a todo, ¿no? Creo que lo importante que podemos inyectar aquí es los valores. Porque nuestros adolescentes hoy pueden de veras tener acceso a lo que sea, pero que nosotros los podamos todavía como, digamos, como arraigar a los valores. Sí, y creo que ahí también es algo interesante, ¿no? Cómo los papás y mamás, pues son otros, ya no son los del niño pequeño, también seguramente podrán estar pasando por una etapa de su vida, yo no sé si sea la crisis de los 40 o una menopausia, o sea, son seres humanos, Claro, ¿no? que Que también. también pasan por cosas, o sea, no solo es la figura del adolescente, o sea, creo que también para mamás y papás es importante decir, ¿y yo por qué momento de mi vida estoy Exacto. pasando? ¿Por qué me resuena tanto todo lo que está pasando con mi hijo, ¿no? ¿Cómo fui yo de adolescente? Y cómo me hubiera gustado que me hubieran tratado, que me hubieran escuchado mis padres, para no tener que esconderme, sino más bien acercarme, ¿no? A ellos, con ciertas pautas, porque también creo que es importante decir que no caigamos en esto de, ay, somos amigos, ¿no? Y bueno, piquete de ombligo, ¿no? Y ahora vemos también, bueno, yo al menos lo observo, ¿no? Mamás que dices, "Ay, ¿quién es el adolescente, no? ¿La mamá o el chavo?". O sea, ya no entiendo quién se comporta más como un adolescente, ¿no? Que es también como no respetar la etapa de vida que cada uno está viviendo. Claro. Y fíjense, yo creo que tanto niños como adolescentes necesitan a alguien que esté a cargo y que no sean ellos, ¿no? Exacto. Porque cuando un niño o un adolescente está a cargo, deja de vivir saludablemente su etapa que le corresponde y es asumir roles que no le tocan, ¿no? Y eso agobia, estresa, genera ansiedad, mucho miedo y entonces ya no se está cubriendo varias de las necesidades básicas que tiene en esta etapa. A lo mejor toma demasiada autonomía, pero con demasiada inseguridad, ¿no? Entonces, justo, creo que eso es importante. Y bueno, quisiera hablar de dos como recomendaciones. Una, por ejemplo, para generar una mejor relación, una mejor comunicación, mayor vínculo. A mí me gusta mucho basarme en la teoría de los 5 lenguajes del amor. Porque esta teoría, me voy a hablar así como muy brevemente, nos dice, ¿no? Que hay 5 formas de mostrar o querer recibir el afecto.
Y entonces, de repente, es como, es que mi mamá, o sea, nada más me dice, tuvimos un conflicto y me dijo, te compré una blusa. A mí qué me importa la blusa, o sea, yo quiero que me abrace, ¿no? Y entonces aquí con este ejemplo estamos hablando de que mamá tiene el lenguaje del amor de los regalos detalles, ¿no? Y que la hija tiene la necesidad de recibir, o que su lenguaje del amor para recibir es el contacto físico. Búsquenlo en internet, ¿no? Aprovechando un poco todo este contenido. Así se llaman, el test de los 5 lenguajes del amor. Y entonces viene hasta por etapas, niño, adolescente, pareja, adultos, ¿no? Y sería interesante que pudieran como definir cuál es el lenguaje del amor de sus hijos, porque entonces esa es la forma en la que podemos llegar con un acceso más rápido, digamos, ¿no? O sea, de repente en esta forma de hablarlo, de demostrarlo de diferente manera, el vínculo, el amor, pues nos va desconectando. Entonces son como detalles que a lo mejor desde esta conciencia y desde este conocimiento puedes decir, claro, para ella es importante el contacto físico, ¿no? Entonces simplemente a lo mejor ya no quiere que la abrace, pero a lo mejor pues un día paso y le agarro el cabello, ¿no? Le hago un gesto en la mejilla, le toco el hombro, le tomo la mano de repente. Como bien decíamos, ir como midiendo, porque a lo mejor estar como muéganos ya no está en ese momento, pero aún así el contacto físico puede ser importante, ¿no? Entonces hay 5, el contacto físico, detalles o regalos, palabras de afirmación es el tercero, la presencia, el simple hecho de saber que está ahí presente, y el último son actos de servicio, ¿ok? Okay. Lo pueden explorar más. Y la segunda estrategia que les quiero compartir, que esto nos ayuda también mucho a brindarles como una brújula a los adolescentes para la toma de buenas decisiones, es que yo siempre digo, hay situaciones y personas con bandera verde, con bandera roja o con bandera bicolor. Las personas o situaciones con bandera verde son esto que hace que tu corazón se engrandezca. O sea, te quieres más de ello, la pasas bien, fluyes, te sientes seguro, te sientes en bienestar, ¿no? Quieres que continúe esta relación o esta situación. Y entonces sabemos que es una situación que seguramente va a estar basada en los valores y en el bienestar, ¿ok? Y tenemos situaciones o personas con bandera roja. Son estas personas o situaciones que te apachurran el corazón, ¿no? Que te empiezan a incomodar, que a veces hasta puedes sentirte con miedo, inseguro, quieres que pare, te incomoda demasiado, ¿no? Quieres alejar. Y eso de alguna forma es fácil distinguir. Pero la tercera característica es cuando una persona o una situación tiene bandera verde y tiene bandera roja. Eso es confuso, porque de repente puedo tener una muy buena amistad, ¿no? Que gran parte del tiempo me la paso increíble, pero hay detalles o hay momentos en donde me incomoda demasiado. Y entonces es cuando sale la bandera roja. Si en algún momento hay un indicador de bandera roja, es bandera roja. Ok. Y entonces, en lugar de, voy a decir así, en lugar de echarle el chorro al chavo, ¿no? Al adolescente, de decir, no, es que mira tu amigo, simplemente con esta estrategia, ¿no? Vamos a hacer preguntas. ¿Esta situación con tu amigo, para ti fue bandera verde o fue bandera roja? ¿Te engrandeció tu corazón o te lo apachurró? ¿Te sentiste seguro o te dio miedo? ¿Te incomodó o te generó bienestar? Y creo que esa va a abrir esta pauta para que él tome o ella tome sus decisiones. Ya me cayó el 20. Sin que nosotros tengamos que imponer, sin que nosotros tengamos que ser determinantes y tajantes en todo. Claro que habrá situaciones que así tengan que ser por la seguridad y el bienestar
de los adolescentes, ¿no? Pero creo que en la medida de lo posible, con una técnica como esta, podemos llevarlo a la reflexión, podemos llevarlo al cuestionamiento y podemos llevarlo a la conversación, sin que se es sientan también algo deseable, ¿no? En esta etapa, o sea, ya no es la etapa en la que yo te digo qué hacer, ya tienes muchas más herramientas, tienes, como dices, ¿no? Los valores y todo esto, y tú ya puedes también llegar a una conclusión que con estas, pues no sé, pues, con esta técnica, pues será poco probable que sea equivocada, ¿no? O sea, porque está muy basada en sensaciones, ¿no? Y creo que las sensaciones son bien claras. Luego las callamos, pero son bien claras, ¿no? Pero justo tiene que ver con eso, no tanto la parte racional, sino qué me hizo sentir. Y tienes toda la razón, Adriana. De repente callamos esta voz, esta intuición, ¿no? Que es una sabiduría biológica que está ahí súper interna. Sí. Y entonces también creo que esto, estemos o no estemos presentes, estemos o no en la fiesta, estemos o no en la situación, creo que si implementamos esta técnica puede llevarlos a tener como su brújula interna. Es como, pues, como mi mamá me lo dijo, como mi papá me lo contó, o sea, bandera verde, bandera roja. Y creo que hay algo bien interesante también ahí que se hace también desde los niños, en algunos de los casos, que es apelar, porque el adolescente en este caso, pues es un ser que puede tomar decisiones y que puede generar sus propias alternativas para vivir mejor, no desde él, a ver, vas a hacer esto, ¿no? O sea, no vas a salir, porque no, o sea, y qué respuestas vienen de él, porque estoy segura que si los niños pueden construir alternativas para estar mejor, pues los adolescentes 1000 veces. Lo que pasa es que es como todo, esas cosas llevan tiempo, esfuerzo, ¿no? Los padres que quieran sentarse y echarse, ¿no? Un clavado, como tú decías al inicio de esta conversación, con su adolescente. Y también lo que estamos teniendo es que tenemos también mamás y papás que viven pegados al celular, que están ansiosos, que tienen 1000 trabajos y que lo último que quieren es sentarse a ver si pueden generar una respuesta con su adolescente. Entonces, yo sí creo que aquí es un poco como, pues el que quiere azul celeste, que le cueste, ¿no? O sea, ambas partes tienen que trabajar en que se pueda mejorar la relación y en que el adolescente pueda que